Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estamos ahí. Gracias por todos los aportes que están dando para la iglesia, para nuestro lugar de encuentro. Si no entiende la filosofía del lugar de encuentro, venga y charlamos, para que su corazón y su cabeza no se le dañen. Si no entiendes por qué compramos ese lugar, cuál es el propósito, usted me dice y yo le explico con toda claridad. Entonces, bueno, estamos adecuando el lugar. Nos regalaron una bolirrana, nos regalaron un juego de muebles, otra silla especial. Recuerde que no queremos montar ese lugar como un crepes and waffles, porque no nos interesa eso como iglesia. Esa no es la imagen que nosotros queremos dar, sino que entre nosotros estamos construyendo nuestro lugar de edificación. Entonces esos aportes sirven. Pero si me trae una silla rota que no le servía en la casa y ay, pastor, mi dona, no, yo no estamos recogiendo basura. Estamos muebles lindos que usted no pueda usar, ya que ya tienen silla, todo el mundo tiene una silla. En la casa tengo una silla, ya la voy a traer, muy bonita, pero no la estoy usando. Entonces esa silla la traigo, y traigo algunos adornos que tengo que van a tener consecuencia con el lugar, ¿no? Si usted me trae una fuente dorada con un delfín rosado que echa burbujas, tenga la seguridad que no es del estilo que queremos poner. Entonces, por eso le digo, no es de odioso, mándeme las fotos, yo miro a ver si la cosa conviene y le digo, sí, lindo, o no, gracias, lléveselo a la abuelita. Es que a la abuelita le meten en la casa toda la basura, pobrecita. Bueno, Juan capítulo 17, versículo. Bueno, vamos a saludar a los que están afuera. Perdón. Se me olvidan los que están afuera, y es tan importante esa labor de audiovisuales. Ay, Señor, ¿dónde está esto? Dice, bueno, oramos por Vilma Martínez. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de Vilma, Señor. Obra tu poder no solamente en su mente, en su cuerpo, sino en su espíritu. Vivifícalo con el poder, Señor, de tu reino, y levántala, que ella vea que tú eres el Dios viviente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Diana Becerra, que está en London, Ontario. Tenemos allá grupo en Canadá. Leonardo Almeida, que está en Matanzas. Pastor Leonardo, gracias por ser un héroe de la fe. No por ser un héroe en Cuba. En Cuba todos son héroes, pero por ser un héroe, la fe en Cuba, la verdadera, ¿no? Más duros. Wilson David Rodríguez en Quito, Ecuador. Luisa Fernanda Albarracín Ramírez, mi hermanita en El Salvador. Clavel Gabravito, que está en Tampa, Florida. John y Dania en Tennessee. Un abrazo para John y para Dania. Estamos orando mucho por la iglesia en Bucaramanga y preparando el retiro, el encuentro que vamos a hacer allá en Bucaramanga. Santiago y Sofía y Luz Marina, que están en Tampa, un abrazo. Pronto tendremos iglesia, voy a visitarlos también allá a Tampa. Marta Fajardo, que está en Islas Margarita. Adriana Camero, que está en Fusagasugá. Elsis Contreras, que está en Maicao, La Guajira. Marta Rubiano, que está en Málaga, Santander. Palabra Viva en Medellín. Iglesia, ya hemos visto las fotos, cómo van. Gustavia, también ya ahí se está programando oye, creo que ya está programado, es que aquí tengo el calendario de Medellín. ¿Cuándo está el apoyo misionero a Medellín? 24, 25 y 26, el apoyo misionero a Medellín. ¿Qué más hay aquí? Pitalito Huila, Janet Díaz, ánimo Janet, de nuevo levanta la iglesia. María Garcés, que está en Moniquirá, debían de hablarse con Octavia Villamil, que está allá también en Moniquirá. Ángela Arce y Jenny, que están en Popayán. Marta Rosas y Alfonso Tejedor, que están en San Francisco. Oscar Hernández, que está en Santa Marta. Osquitar, un abrazo. Y bueno, todos los que están conectados por Facebook, que no pasan por aquí, mil bendiciones. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 1 al 4. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. No me vaya a pedir más libritos, que se acabaron. Entonces, sorry. Era una caja la que me enviaron. Yo pedí más, pero me dijeron, vamos a mandar una caja y después. Entonces, más bien, si usted puede enviarnos un videíto o algún escrito del libro que está leyendo, para enviárselo a ellos y decirles gracias, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agradecidos. Yo te mantengo con la iglesia de Corea un agradecimiento eterno, porque fueron los que me enseñaron la voluntad de Dios, el pastor Kim.
Entonces por eso le tengo gran cariño y respeto y agradecimiento, pues ya se murió. Pero pues no fue la voluntad de Dios como una teología, sino que lo que me enseñó el pastor Kim: hermano, vaya a la Biblia. Y entonces ahora cualquier discusión, no tengo problema. Estábamos hablando con el Señor que nos está ayudando a hacer las reparaciones. Ya estoy predicando, no me preocupe. Estábamos hablando con el Señor que nos está ayudando a hacer las reparaciones del lugar, la adecuación del lugar. Y entonces yo le dije a él: mire, hay 3 personas que uno tiene que tener de absoluta confianza. En primer lugar, un médico. En segundo lugar, un abogado. Y en tercer lugar, un maestro de obra. Y las personas que estaban ahí conmigo me dijo: ¿y el pastor? Le dije: no, en los pastores no confié. Jamás confíe en un pastor para su vida de fe. Confíe en ¿qué? En el pastor, en la palabra. Él es el que no falla, él no se equivoca, él tiene la razón, su doctrina es correcta, su teología es perfecta y él no miente. Entonces, de resto, abogado, médico y maestro de obras. Juan capítulo 17, versículo 1 al 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra tan preciosa, Señor, tan real, tan verdadera, tan ajustada, con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo, Padre Celestial. Gracias porque nosotros podemos caminar en medio de las tinieblas debajo de tu luz. Gracias porque podemos ser unos vasos de barro, pero contenemos tu gloria, la de tu Espíritu, Padre. Entonces que nosotros andemos por el Espíritu y vivamos por el Espíritu. Gracias te damos por tu palabra, ilumínanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? ¿Alguien me va a ayudar con lecturas hoy? Tengo unas lecturas largas y unas corticas. Por las corticas me ayudan allá Angélica. Angélica, me acuerdo por Angélica. Se parecen, ¿cierto? Entonces por eso Angélica. Y ahora ya me aprendí el nombre de María Luisa, que está al lado de Angélica, por la canción de Juan Gabriel. ¿Cuál es la canción de Juan Gabriel? Luisa María, eres el amor, el amor. ¿Sí la has escuchado? Es una canción que le compuso, yo me imagino que es a la sobrina, porque Juan Gabriel no tiene hijos, no quiso. Y entonces Luisa María le canta la canción cuando cumplió los 15 años. ¿No? Ay, ustedes no ven sino Netflix, no saben sino canciones de Marcos Witt. Bueno, entonces nosotros, gracias Angélica, nosotros estamos viendo, enfatizando: he acabado, está consumado, todo está hecho. Ay, créale a Jesús. ¿Cómo hago para que usted aumente su fe? Si ni siquiera quiere recibir la palabra y dice que la fe viene por el oír y el oír. No puedo hacer nada más, no puedo sino predicar y predicar y predicar. Entonces tienen que creerle a Jesús: he acabado, no porque lo dijeron los discípulos, pues los discípulos son más emocionales. Entonces, has acabado la obra, ahora sí creemos. Ay, qué flores tan bonitas. Ahora sí creemos. Mentiras, salieron corriendo. Pero si Jesús le está diciendo al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciera, Jesús no está blufeando, Jesús no está aparentando, Jesús no está mintiendo. Él está, lo que hizo, lo está diciendo al Padre, haciendo consecuente Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciera. Y entonces uno dice: ¿cuál era la obra? Porque imagínese cómo hace uno para averiguar cuál era la obra con todo lo que Jesús habla, dice, se mueve, obra. Y uno dice: ¿qué tal que le falte algo? ¿Y cómo sabemos? Uno tiene un checklist. Bueno, el checklist descubrimos dónde estaba, ¿no? ¿Dónde está? Daniel, capítulo, versículo. Muy bien, ya lo tenemos aprendido. Angélica, por favor, léenos Daniel capítulo 9, versículo 24. Leámoslo hasta el 27, que no nos hace daño.
trato de ser más lindo, pero no puedo con mi dialecto tóxico de suegro tóxico. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Hasta ahí, listo, porque tengo tanto que necesitamos optimizar el tiempo. Entonces, las 6 obras del Mesías, deberían de ser 7, ¿no? Para que el número fuera más lindo. 6 obras, y es que, bueno, primero, ¿cuál es la primera obra del Mesías? Según la lista de Daniel, en el versículo 24. Comienza con T. Terminar la prevaricación. Y vimos que era prevaricar, torcer la ley para su beneficio, o peor aún, para condenar al otro. ¿Se acuerdan los fariseos? Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, pero no la traían para juzgar a la mujer, la traían era para juzgar a Jesús, para poder tener una excusa para matarlo, porque en su corazón lo que había era muerte, porque eran hijos del diablo. Por eso Jesús le dice: ¿sabe qué? ¿Usted me quiere matar? Usted es hijo del diablo, viejo. Sí, claro, pues los deseos de su padre quieren hacer. ¿Qué hizo Jesús para terminar la prevaricación? Dio un nuevo pacto, porque ese pacto, acuérdense del juego que hicimos con el gato. Ese gato no sirvió. Ese pacto que no sirvió. No es que el pacto sea malo, el pacto es excelente, pero hay un problema con ese pacto. Segundo, puso fin al pecado. ¿Cómo puso fin al pecado? ¿Cómo puso fin al pecado? ¿Cómo puso fin al pecado? En primer lugar, con su sangre pagó por el pecado pasado. Ojo lo que estoy diciendo, ya lo vimos en el seminario, pero ustedes no quieren ver el seminario, quieren leer libritos. Entonces, ya pagó por el pecado. ¿Cuál era el precio del pecado? La sangre. Y para el futuro, o sea, para nosotros, en su cuerpo, cargó el pecado. Con su sangre pagó, con su cuerpo cargó el del futuro, el de nosotros, Él lo cargó. El del pasado, Él lo pagó. Romanos capítulo 3. Entonces, fin al pecado, ¿cómo? ¿Perdonó el pecado? Ya, está perdonado. No, pero es que lo que pasa es que no ve que, ¿a quién pongo ejemplo para que no me ponga bravo a mí? Es que no ve que Diego a los 5 años, y entonces el Señor dice: no, yo ya pagué con mi sangre. Pero es que Diego, mire, Señor, mire el futuro y verá que usted de pronto a veces ve el futuro, yo no sé el futuro. El viernes me estaban preguntando que qué iba a hacer de mi vida y le digo: ni sé, y no me preocupa. Si a usted le preocupa, ore, porque a mí, ¿qué? No me preocupa. ¿Qué va a hacer de mi vida? No me preocupa. Desde hace 30 años, no me preocupa. Cada día para mí trae su propio afán. Y entonces, hasta aquí me ha traído el Señor. Entonces digo: bueno, Señor, gracias ¿por qué? ¿Por tu fidelidad o por tu misericordia? Bien, puso fin al pecado, perdonando por medio de sí mismo. Otro, expiar la iniquidad. Mire, es que la prevaricación está hablando de la mente, es que el pecado está hablando de la carne, y es que la iniquidad está hablando de ¿qué? Ay, gracias que se acuerdan. Está hablando, ¿sí entiende? Todo nuestro ser, la carne, la mente y el corazón, Él resolvió. Oiga, que ya fue resuelto hace 2000 años. ¿Con qué los resolvió todos? Con su sangre. Por eso me encanta la canción evangélica. Usted no es evangélico, yo sí. ¿Quién me puede dar perdón?
y un nuevo corazón. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Hoy lo cantamos, usted canta pero no le pone cuidado a las letras. Hoy lo dijimos, solamente tú, no hay nada, no hay nadie, no hay otro, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Él resolvió los tres primeros resueltos, los tres primeros que hablaban de la muerte, los tres primeros que hablaban de nuestra condición de oscuridad, los tres primeros que hablaban de toda esa maldad que nos toca, que pensamos y que nos habita. ¿No ve que es una cuestión que en ella vivíamos y somos y éramos y nos movíamos? Así no dice la Biblia. Antes, en esa maldad, en esa oscuridad, en esas tinieblas, bajo la potestad del diablo, vivíamos y éramos y nos movíamos. ¿Entiende las tres cosas? La carne, la mente y el corazón. Pero el Mesías resolvió eso ¿cómo? Poniendo fin, terminando la prevaricación, poniendo fin al pecado y expiando la iniquidad. Un nuevo pacto, perdonó por sí mismo, y la iniquidad, ahí sí quiero leerle un versículo. Romanos 5:5, por favor, Angélica. Romanos 5:5. Y la esperanza. Este es el versículo para mí más bonito de toda la Biblia. Este versículo es, vamos, Angélica. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Bú! O lo decimos como lo dice Hebreos: yo pondré mi instrucción en sus corazones, yo me convertiré en su sustancia, yo seré para que ellos en mí vivan y sean y se muevan. El amor que Dios ha derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. Dice, voy a leerlo, no me aguanto, voy a leerlo todo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz. No tiene paz para con Dios porque usted no ha sido justificado, porque no ha tenido ¿qué? Fe. Bueno, como no quiere creer a Jesús, créale a Pablo. Pablo es ahí más terrible, ¿sí? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? No solamente somos justificados, es que no es lo mismo la justificación a la gracia, sino que por esa misma fe ahora entramos a la gracia, ¿sí? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, se está gloriando en las tribulaciones, entonces usted ha recibido la entrada a la gracia, porque usted está confiando que Dios tiene ¿qué? El control. Si no cree que Dios tiene el control, entonces lo tiene usted, va a caer. Y peor si se lo entregó a otro ser humano, a su padre espiritual. ¿Qué tengo que hacer, padre espiritual? ¿Levanto la patica o quedo con el pie abajo? ¿Ya oraste? ¿Ya oraste? ¿Qué hago? ¿Amo al Señor o no lo amo? ¿Tienes alguna palabra de Dios para confirmar eso? No, pero es que no sé si amo al hermano o no. ¿Qué sientes en tu corazón? Ay, viejo, ¿no sabe que tiene que llamar al hermano sin necesidad de preguntarle al profeta para que le diga cómo tiene que levantar la patica? Porque así nos enseñaron en la religión, a tener mediadores. Pero dice la Biblia, ya no hay mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, quien cumplió ya la obra.
quien cumplió. Yo no tengo ni que decirle, Señor Jesús, tengo que amar a mi hermano. ¿Tienes alguna palabra para eso? Sí, pues tú dijiste que el que no ama a su hermano es hijo del diablo. Señor, ¿será que fue el otro ejemplo que puse? Bueno, ya sabe qué le va a responder Jesús, hermano. Usted ya sabe o no lo sabe. Entonces, póngase a orar ahora sí, póngase a leer la Biblia y conózcalo. Pero ¿sabe qué? Dios puso eternidad en nuestro corazón, de modo que no necesita la ley para saber qué es bueno y qué es malo, sino que su propia conciencia, porque usted no es judío, su propia conciencia le dice que no robe, que no engañe, que no mate. Pero ojo, estamos hablando de la ley. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio le pone un punto más alto sobre la ley. Ya lo veremos. Bueno, sigo leyendo, me encanta, es que esa porción de Romanos 5 es tan hermoso. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza se pone feliz porque está su nombre ahí. Y la esperanza, ¿qué? ¿Sabe por qué no avergüenza? ¿Por qué lo que nosotros creemos, lo que sabemos que vamos a recibir, no nos creemos ingenuos? No nos creemos ingenuos, sino que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿No tiene amor de Dios en su corazón? No se preocupe, pídaselo y Él le va a dar abundantemente. Señor, derrama tu amor en mi corazón. Ojo, no es tengo que amar, ayúdame a amar, tengo que amar, voy a orar, amar. Apréndase, no sé qué, apréndase 1 Corintios 3, el amor es sufrido, benigno, no hace lo malo, no hace injusticia, todo lo quiere, todo lo soporta. No me lo memorizo, Señor, ayúdame a amar. Que no puede así, viejo. Ese era el camino de la ley, el esfuerzo humano. Pero el camino de la gracia es que usted se dispone, porque no ve que es un don. Léalo ahí, dice ahí. Bueno, ya lo vamos a leer, es que quiero llegar hasta allá, pero es que es hasta el 17, creo que lo dice. Bueno, dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Cuando usted era un ¿qué? Un impío, un inicuo, un pecador, un prevaricador. Cuando usted era eso, Cristo murió por usted. Dice, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Quién será en la iglesia el más justo aquí? En la carne, digo yo. Yo digo, bueno, don Orlando. Pero yo no voy a morir por don Orlando. Sorry, don Orlando. Está ilusionado mal. Ni por don Orlando y ni por ninguno de nosotros. Y fuera eso, ni siquiera por mí. No porque no quisiera morir por mí. Moriría por mí. Ay, qué ego. ¿Sí? Ni siquiera moriría por el amado. Ni siquiera moriría. No. ¿Por qué no muero por mí ni por nadie? Porque sé que no es útil, que no sirve, que mi sangre no puede cubrir ni siquiera mis propios pecados. Ni siquiera mis propios pecados. Que mi discurso no puede transformar mi mente, que mi espíritu no puede cambiar mi corazón. Y entonces vengan y me adoran a mí, soy su líder, soy su padre espiritual. Vengan y me besan los pies. No, a mí antes, al contrario, me encanta que me zorrostiquen, me encanta que me menosprecien, me encanta que me digan todas las tonterías, porque me acuerda, me lo merezco, pero tú me lavaste, tú me limpiaste, tú me hiciste digno, tú me compraste, y Señor, esta escasa vida úsala para tu reino. Entonces dice ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y no olvide este versículo, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Muéstreme un amor más grande, mi querido interesado por su amor. Porque no ve que nosotros amamos es si el otro hace lo que a mí me da la gana, y si no hace lo que a mí me da la gana, ¿qué?
lo odio. El que no es, si usted es de Santa Fe y yo soy de Millonarios, lo odio. Si usted es vegano y yo soy carnívoro, lo odio. Si usted estudió en universidad pública y yo en privada, lo odio. Si, ¿qué? ¿No ve que ese es Satanás el que divide? En la iglesia es un fenómeno social mundial e histórico. Porque no ve que en la carta de Santiago dice que en la iglesia habían ¿qué? Ricos y pobres, esclavos y libres, mujeres y hombres, judíos y griegos, y ya no había separación porque hemos sido hechos uno en el cuerpo de Cristo. Ya no hay divisiones, ya no hay nacionalidad, ya no hay equipos de fútbol ni hay gustos musicales. No es que usted haya perdido su personalidad, al contrario, pero esos asuntos de este mundo que no nos deberían de dividir. Y ojo, mucho menos los de la iglesia. Ojo, si usted está pensando así es satánico. Si su hermano está haciendo el bien o está haciendo lo que puede en su medida y usted por eso lo odia y lo quiere matar y lo critica y siembra cizaña y habla mal de él y empieza a regar su enfermedad espiritual, ojo, cuidado. En la iglesia no, porque no es que ya somos un cuerpo. En cambio, si hay un miembro más débil, ¿qué hacemos con el miembro? Lo protegemos, lo cuidamos, lo vestimos con más dignidad, le cubrimos nosotros. ¿Se acuerdan? Cubrir la iniquidad. Bien. Bueno, dice después: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿por qué el mal? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué Dios sacrificó a su Hijo? ¿Por qué los dioses de este mundo, los ángeles caídos, piden sacrificios humanos? Es tan horroroso lo que piden que no me atrevo. Yo que soy bien procas, no me atrevo a decirlo desde acá. No me atrevo, es tan malo, es el grado de perversión. Pero ¿quiénes eran los malos? Los del cartucho, la pobre gente que tenían esclava en el cartucho consumiendo droga, y a los niños que esclava. Oiga, usted no sabe lo que pasó en el cartucho, ¿no? Sabe lo de Epstein, pero no sabe lo del cartucho. Ay, viejo, lo del cartucho fue igual que lo de Epstein. ¿No sabe lo que pasó en el cartucho en Colombia, en Bogotá, en su ciudad? ¿No sabe? No le cuento, es demasiado feo. A mí me toca, a veces me entero de esas noticias y me toca como una hora lavarme ahí con: Señor, necesito palabra, necesito escuchar una prédica buena. Bueno, dice ahí: pues mucho más estando ya justificados. ¿Por qué no somos justificados? Por la fe. Pues mucho más estando ya, acuérdense que la palabra es justicia, lo que estamos viendo hoy. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por la fe en su sangre, somos salvos de la ira. ¿De quién? No de la nuestra, porque no es que usted pone todavía piedro con el hermano, sino de la ira esa es la que nos interesa. Fuimos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados que seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la no fue por usted que era lindo. Hasta Nicodemo, que era lindo, le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No, vamos a leer el que me interesa. ¿Dónde está? Vamos a leer 20 y 21. Dice:
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia por vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Era el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben ¿qué? Lea conmigo por favor. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don, ambos regalos de la justicia. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? ¿De Moisés? No, de Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de traer la justicia perdurable, la obra del Mesías. Mire, el problema de la palabra justicia es que la palabra justicia va cambiando de concepto según el tiempo y la moda y el lugar y el modo. Hay cosas que antes no eran injusticia, por ejemplo, que una niña de 12 años se casara con un chiquito de 13 años, no era ilegal, porque Dios había determinado que la mejor edad era una mujer que fuera joven con un hombre joven para que juntos construyeran, y fuera eso sobre quienes caía la responsabilidad del matrimonio, sobre los papás, porque sépanlo, normalmente bajo el temor de Dios, mire lo que dije, no bajo el amor, bajo el temor de Dios, los padres aman y quieren lo mejor para sus hijos. Entonces ellos miraban las familias y decían, ve esa familia tan bonita, esa familia, y ese joven tan bonito. Oiga, a mí me gustaría que mi hija se casara con la familia de don Álvaro y de María T. Ese joven cristiano es educado, juicioso, trabajador, emprendedor, un profesional responsable. ¡Buah! Y entonces iba donde la mujer y oye, ¿no has visto el niño de Álvaro? ¿Qué? Pues, bueno, ¿por qué no le decimos que se case con nuestra niña? Vamos y le preguntamos a la niña si le gusta Cristian. Entonces, Cristian, ¿te gusta la chiquita? ¡Ay, me encanta, mamá! Me encanta. Bueno. Ahora vamos y le preguntamos a la niña. Oye, hablamos con la familia. Mira, es que... Y entonces la familia, oye, ¿te quieres casar con Cristian? Ay, mamá, Cristian es tan lindo. Listo, vamos a organizar legalmente el desposamiento. Esperaremos hasta que Cristian pueda tener una casa donde en esa época se podía. Hoy no. ¿Entiende cómo es que cambian las situaciones? Pero entonces los ricos, empezaron a decir, oiga, esta chiquita tan linda, ¿cuánto cuesta? Pero si el papá era un papá honorable, decía, ¿sabe qué? Yo a mi hija no la vendo. Pero si era un borrachín empedernido, decía, ¡ay, traguito! Debe tantos denarios por ella. Y el viejillo pecueco, que ya se iba a morir, compraba a la chiquita. Y a la chiquita ni le preguntaban. En eso se convirtió la sharia, o la ley divina. ¿Se da cuenta cómo la ley se puede? La palabra es ¿qué? Prevaricar. Y fuera de eso, en el viejillo, ¿qué es? Iniquidad. Y en los papás, ¿qué? Pecado. Pero eso funcionaba. Pero ahora no, señor. Si no tiene 18 años no se puede casar. Pero desde los 9 le enseñamos a usar condón. No, mentiras, desde los 9. Yo no tengo hijos, entonces usted sabe en el colegio cómo es. Pero yo supe que a mis sobrinos los tuvo que sacar del colegio porque había una perversión dentro de los niños de 7 y 9 años que no le quiero ni contar porque no va a dormir esta noche. O le daño la mente y usted comienza a pensar en eso y se le baja el corazón y ahora empieza a... ¿Entiende cómo Satanás está detrás de este mundo para que la ley de Dios sea ¿qué? Pervertida? Por eso esta gente decía, matémoslo, matémosla. Y el Señor se paró y dijo, yo no vine a matar,
Esa no es la razón. Yo no vine a matar. Bien, ¿estamos en qué versículo? Estoy predicando. Entonces, el 17, ¿no? Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Otra vez vemos que es su voluntad. Si no quiere recibirla, ¿sabe qué, hermano? Pues no hay nada que hacer. Los que reciben, ¿por qué reciben? Por la fe. La fe es la mano que atrapa la gracia. La fe es la mano que atrapa el don. Es lo único que tiene que hacer. ¿Qué? Como le hicieron a los chiquitos. ¿Qué? Extienda la mano. Un día hablaremos de eso, de extender la mano. Extienda la mano. Bueno, dice después, entonces estamos viendo la justicia. ¿Qué es la justicia? En el concepto del hombre, ¿qué es la justicia? Varía. El primer código de justicia, ¿cuál es? Usted sabe, ¿no? Historia es lo que está escrito, si no, es prehistoria. Si está escrito, es historia. Los primeros que escribieron, los sumerios, en tablas de barro. Por eso habla de la impronta sobre el barro. Y después de los sumerios, pues sabemos que fueron muy civilizados, pero no existe el primer registro de un código legal. Es el código de Hammurabi. Si usted va al museo del Louvre, los franceses se lo robaron en una de sus guerras, afortunadamente, porque si no lo hubieran destruido los talibanes, ¿sí? Ahora le tienen miedo a un talibán. Y entonces ahí estaba el código de Hammurabi, se lo robaron y ahora está en el museo de… Yo cuando llegué soy Corsi, ¿qué hago? Y entonces estaba ahí en el museo del Louvre y vi el código de Hammurabi y me puse a llorar. Lo había visto siempre en los libros de historia, ¿no? El código de Hammurabi, tan lindo Hammurabi. Pero mire cómo es la justicia del hombre. Hammurabi es la justicia del hombre. Y entonces dividía a los seres humanos en tres: los libres ricos, los libres pobres y los esclavos. Y la ley no era igual para todos. Para los libres ricos, la ley, contratos civiles, cómo hacer negocios, cómo responder en los negocios. En eso estaba basado la mayoría de la ley. En el dinero, cómo organizar este asunto para que, ojo, para los ricos. Para los medios, pues mire, vamos a tener un poquito de compasión. O sea, vamos a proteger al huérfano, le vamos a dar alimento, limosna. A la viuda vamos a darle, no se cojan todo el grano, limosna. Y al extranjero pues también lo vamos a dejar vivir entre nosotros, ojo, en condiciones menos. Usted como es extranjero no le vamos a pagar salario mínimo, ni se crea. Ahí está hablando de Colombia, está hablando de Estados Unidos y de Europa, viejo. ¿Quién sigue sosteniendo la economía de Europa y la economía de Estados Unidos si no es el trabajo esclavo de los que no le pagan lo justo en su salario? Porque por ser extranjero, ¿sabe? Mire el truco, yo lo develo, no lo leí, lo develo. El truco es que usted llega como ilegal a Europa y lo tienen así 5 años. O sea que durante 5 años los empresarios, las fuerzas productivas de Europa le sacan por un salario menor el trabajo. Pero claro, como ese salario menor al menos es mayor que el de acá, pues a usted no le importa irse a vivir en un cuartico como ratón mientras le manda a la gente de acá para que sobreviva al menos, ¿no? O dice, voy a comprar una casita, me guardan la platica y cuando vuelve la plata, me la mecateé en cositas. Hoy yo trabajé como esclavo 15. ¿Se entiende cómo es esa ley del hombre? Y después Dios le da la ley para los hombres. ¿Quién le da la ley para los hombres? Entonces estamos hablando de Hammurabi. Oiga, y Hammurabi, bueno, al menos Hammurabi estaba mejor que esta sociedad, porque Hammurabi por lo menos protegía, no, por lo menos tenía en cuenta al huérfano, a la viuda y al extranjero. Ya ni siquiera eso en el país de los derechos humanos que se supone que es Estados Unidos. No estoy hablando de política, estoy haciendo hermenéutica, estoy trayendo el asunto pasado a no me moleste. Y entonces esa es la ley de los hombres. Pero entonces Dios le da la ley de Moisés.
La ley de Moisés, pregúntele al ChatGPT cuál es mejor, el código de Hammurabi, porque siempre dicen, es que esos judíos, perdón, hablé mal, esos israelitas copiaron los códigos morales y éticos de Babilonia, no, perdón, hablé mal, de los asirios, del código de Hammurabi. Oiga, ¿no ha leído ni siquiera la ley que le gusta tanto? Que la ley es superior. ¿Por qué? Porque en primer lugar la ley no ve estratos en la ley de Moisés. El rey, si la embarra, ¿qué le dice al rey la ley? Pecaste, te comiste la corderita, viejo, y tenías todo un harén, tenías todo un ganado, y fuera de eso no solamente te comiste la corderita, mataste a tu mejor amigo. No solamente mataste a tu mejor amigo, encubriste el mal. No solamente encubriste el mal, viejo, prevaricaste, no solamente pecaste, prevaricaste. No solamente prevaricaste, en tu corazón lo ocultaste. Fuiste inicuo. Esa es la ley de Moisés. No hay rey, no hay pobre, no hay ciudadanos medios, no hay, sino que la ley es para quién, para todos, se supone. O sea, en el papel, perdón, en la piedra. Es la ley para todos. Otra ventaja, ya no solamente defiende, sino que protege al huérfano, a la viuda y al extranjero. Cuando está hablando de eso, entonces todos para los de las comunidades minoritarias, que no es que le da más derechos, es que le protege, porque como está en una condición de indefección, pues los poderosos tratan de robarle. ¿No ve que Acab, que quería hacer un jardín, o era la mujer, ¿no? Y entonces la mujer le dijo a Acab, yo quiero hacer un jardín ahí al lado, pero es que esa propiedad es de este viejillo y no nos la quiere vender. Oiga, ¿eso es en Colombia o es cierto que se repite todo? Tenía la hacienda ganadera, pero él quiere ese lotecito de al lado porque me incomoda tener pobres de vecinos. ¿Y qué hizo? Lo mató y le robó su terrenito. ¿Y Dios qué? ¿Para qué son pendejos? Eso les pasa por ser pobres. No, la ley le dice, ¿sabes qué? Ladrón, asesino, desplazador, usurpador, porque nadie se podía quedar con la tierra de nadie, ni siquiera a los 3 años tenía que devolverle la tierra. Tengo una deuda, ¿qué me pone de garantía? Mi tierra. No me pagó la deuda, cogían la tierra por 3 años y a los 3 años de usufructuarla tenía que devolverle la tierra para devolverle la dignidad a la persona. No estoy hablando de política, viejo, lea la Biblia. Y a los 50 años, cada 50 años en Israel, año jubilar, jubílese a los 50, hermano. De ahí viene la palabra. Entonces, ¿por qué cambiamos la palabra? Si jubilación significa 50 años, porque ahora es hasta los 70 en Argentina, perdón. Voy a hablar de Argentina para que usted no me ponga bravo conmigo. A los 70 años ya uno, como Abraham, muerto. A los 70 años, ¿quién puede caminar ya normalmente? Yo fui a Europa y los pobres viejillos ahí jubilados haciendo el tour. Y como no se puede caminar, no se puede andar en carro, no pueden andar en patineta porque se caen y se matan y después la demanda. O sea, y llegamos al restaurante, y en el restaurante cochinillo asado. ¿Qué quieren tomar? Una aromática y una galletica de avena. ¿Y entonces para qué? Porque es un sistema que malvado. No estoy hablando de política, estoy hablando de la ley de Dios. Entonces la ley de Dios, la Torá, que es hermosa, que es una instrucción, es legal, es distributiva, hace que que se moralice la compasión. Moral es la costumbre. Nosotros tenemos una moral colombiana, nuestra costumbre colombiana. El vivo vive del bobo. ¿Sí? La malicia indígena, esa es la moral colombiana. Mire, si le dan papaya, pártala. La moral colombiana, si se puede colar, cólese. Si puede no pagar el impuesto, rebájele. Si puede, ¿sí? Esa es la moral colombiana. La ley de Moisés moralizó
la ley. Moralizó es que hizo, oiga, lo correcto es lo correcto, viejo. Si debe impuesto, pague. Si robó, devuelva 3 veces. Además es restitutiva y la otra palabra, porque no solamente es que le pague lo que le robó, sino 3 veces lo robado. Por eso es que Mateo dice 4 veces, o sea, más que la ley. ¿Entendió? 3 veces lo robado. Eso se llama reparación. Reparación y restitución y dignidad para la persona otra vez. Porque usted sabe lo indigno es que a usted le pase por encima toda la maquinaria de la ley, pero que a usted no lo toque y con la misma ley lo infringen a ustedes y lo dañan. Pero esa ley no sirvió. Ahora viene ¿qué? El evangelio. Entonces la primera ley, la de Hammurabi, regulaba los desmanes. La segunda controla la maldad. Pero la tercera cambia la sustancia del hombre. Muéstreme una ley mejor. Y además una ley que parte del principio, ¿sabe qué? Sus pecados son perdonados. No tiene deuda, no tiene, venga, vamos a comenzar de cero. No vamos a comenzar de cero. Yo le voy a dar de mi espíritu para que caminemos juntos. Y si se cae, yo lo levantaré. Eso es. Miren Lucas capítulo 4. La ley de Dios, no la ley de los hombres. Por eso le dijo por eso Jesús les dijo a ellos en su ley. ¿No está escrito? Pero esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es la que trae, esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es muchísimo más alta. La justicia de Dios no tiene comparación con la justicia del hombre y no tiene comparación con la justicia que Dios le dio al hombre para que estuviera la relación social en lo correcto, moralmente correcto. ¿Qué hicieron ellos con la ley? La pervirtieron, la prevaricaron, la cambiaron. Fuera de eso los poderosos, porque uno dice, bueno, pues el pobre tonto ahí, un chiquitín ahí, ¿qué? Pero los que gobernaban la ley, los jueces de Israel, los ancianos de Israel, los sacerdotes. No, eso no es verdad. ¿No ve que mataron al único justo? ¿Quiere ver más maldad? No, cuando yo hablé de Epstein, eso no es política. ¿Cuánto hace que hablé de Epstein? Que lo metieron preso porque publicó los archivos de las Wikileaks de Epstein. Y entonces no castigaron a Epstein, castigaron fue a Assange y lo metieron preso en Inglaterra, el país de la realeza. Lo metieron preso. Estoy hablando unos ejemplos si le digo de los ejemplos bíblicos no lo sabe porque no ha leído. ¿En dónde va en su lectura bíblica? ¿Ya terminó Génesis? Vamos, iglesia. Pero ojo, haga la lectura marcando, haga la lectura de esta palabra, muestre, vamos a averiguarla, qué pasa aquí, en dónde está, cómo se refiere en el Nuevo Testamento. Es que es demasiado bueno esta palabra. Bueno, la ley es restitutiva, es legal, es distributiva, protege a los indefensos, no tiene jerarquización, hay igualdad ética ante Dios del ser humano, le devuelve el valor a la persona, restituye, defiende, universaliza los principios morales. Muy importante, y mete al rey debajo de la ley. O sea, aquí no hay, dijeron, no, aquí no hay reyes. Es que los reyes tampoco pueden estar bajo la ley, por estar por encima de la ley. Los reyes tienen que estar por debajo de la ley. Juan Carlos de España, que se cuide, que tienen que llegarle a usted, su merced, y a todos los reyes. Ellos mismos están destapando las vergüenzas, ¿no? Porque mientras tanto, mientras usted está escandalizado con algo que sucedió hace 25 años, yo le enseño cómo juegan. Mientras usted está, porque es tan horroroso que usted pierde la concentración. Entonces, ¿se acuerda que cuando secuestraron a Elián en los estadounidenses? Hay museo de Elián en Cuba, los calzoncillos de Elián el día que están ahí con la manchita café. Bueno, ¿se acuerda? Mire todo lo que siempre utilizan, ¿y siempre utilizan a quién?
a los niños, pero a los niños les importa 5, ¿sí? Entonces, mientras están escandalizados con esto de Epstein, por detrás están haciendo otras cosas peores con la inteligencia artificial, hermano. Abra los ojos. Estoy a punto de separarme completamente del celular. No puedo con el celular. O sea, yo entraba a TikTok, lo suspendí hace rato, y no podía, pues salían puras cosas, y yo, no, ese es el algoritmo, viejo, porque si usted se detiene un poquito en algo, ya saben que eso es lo que le interesa, o si usted habla de algo, ya empiezan a bombardearlo con ¿eso es mentira? Y entonces, desinstalar. Voy a manejar solamente Instagram, que es peor. Es una pornografía oculta, es una pornografía blanca, pero no hay pornografía blanca. Bueno, es mi algoritmo, qué pena. Lo tengo que confesar desde aquí, ¿no? No puedo. Y sus hijos, su merced. Usted no sabe lo que le están haciendo al cerebro. ¿No sabe lo que le están haciendo? ¿No sabe cómo cazan a los niños ¿cómo se llama el nuevo juego? Que no es Minecraft. Es que yo no avanzo tan rápido. Blockchain, no. Robles. Entonces ahí, y el niño así, con un dedito cambia rápido. ¿Está jugando ahí? ¿Qué estás viendo? Mi sobrino, si apenas voltea el celular, le digo, oye, yo no sé qué estás viendo, pero si lo ocultas, ¿qué estás viendo? Yo le dije, bueno, si no es capaz de restringirle el celular, al menos cómprele la pantalla que pone al frente y tiene que jugar desde el frente. No le daña los ojitos, no le daña la parte frontal del cerebro, ¿cómo se llama eso? Y fuera de eso usted sabe qué es lo que está haciendo. Al menos, el control parental los niños se lo vuelan, mire, como espaguetis, no sea tan ingenuo. Y entonces, bueno, estoy hablando ¿de qué estoy hablando? De la ley, ¿no? Que la ley, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley de los hombres organiza, la ley para los hombres de parte de Dios frena, pero la ley, la justicia, perdón, otra vez repito, es que la ley, estoy contra la ley. La justicia de los hombres, Hammurabi organiza, la justicia de Dios para los hombres frena, solamente frena. Por eso Jesús les dijo, sí, yo sé que ustedes no han robado, pero es que el problema es que usted, bueno, también ha robado, que usted lo piensa. Yo sé que usted no ha fornicado, pero el problema es que usted lo piensa. Yo sé que usted no ha asesinado, pero si odia a su hermano, usted ya es asesino, viejo, porque no lo hace. ¿Sabe por qué no ha matado usted a nadie? Porque le da miedo de la restricción de la ley de entre los hombres. Porque donde no castigaran al que asesina, ¿sabe qué haría usted? Creo que ya tendría más de 100 puñaladas en la espalda. Tengo apenas una, pero ya tendría más de 100. Porque no ve que nosotros, usted ha visto las pruebas, ¿no? Que hicieron la prueba y entonces era un hombre que sentía corriente eléctrica y le ponían el botón al otro, y entonces ahora a personas comunes y corrientes, y la persona decían, bueno, hasta cuando nosotros no le digamos que él sufra, hágalo sufrir, porque le vamos a pagar $100 por hacerlo sufrir, hasta que nosotros le digamos que ya es el nivel que él no puede resistir. El nivel que no puede resistir es hasta 5 vamos a llegar. Listo, tenga los dólares. Y empezaba, y 1, 2, era gente buena, 5, y la persona ya detrás del vidrio, y no le dijeron nada. La mayoría, el 90% le subió a 6. ¿Entiende? ¿Entiende la maldad nuestra? Porque utilizamos la ley no para restaurar, no para edificar, sino para destruir al que nos cae mal. Esta mujer fue hallada en el mismo acto del adulterio. La ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? El corazón humano con la ley. Satanás utiliza la misma ley para hacer que el hombre prevarique, pero peor, para sembrar iniquidad en el corazón del hombre. ¿No ve que eran los maestros de la ley?
No fueron los pecadores, fueron los maestros de la ley los que lo mataron. Bueno, el evangelio transforma, el evangelio trae vida, el evangelio trae una justicia que no es legal, el evangelio trae una justicia que no es moral, el evangelio trae una justicia que no es distributiva. O sea que el evangelio no es como la ley de los hombres ni como la ley de Dios. Sépalo lo que le estoy diciendo. No es ni moral, no es ni legal, no es distributiva. Y entonces, ¿cómo es la justicia de Dios? Lucas capítulo 4, por eso es la que estaba en Lucas. Yo no sé qué voy a hacer. Cuando no tenía notas me iba mejor. Lucas capítulo 4, Angelita, versículo 17 hasta el 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El jubileo. Somos libres. El jubileo, Él es el cumplimiento del tiempo del Señor. El tiempo, ¿sabe qué estoy hablando? No, que jubileo perdonaba las deudas. Y Él está diciendo, ¿y quién es el culpable? Ahí en eso que estamos leyendo de la justicia de Jesús, ¿quién es el culpable? ¿Quién los puso en condición de pobreza? ¿Quién los puso en condición de un corazón dañado? ¿Quién los puso cautivos? ¿Quién les cegó el entendimiento? ¿Quién los puso bajo cadenas de ¿Quién? Ay, gracias. Satanás. De modo que él vino fue a juzgar ¿a quién? No al hombre. Oiga, aquí podíamos terminar la prédica. ¿Entiende esa transformación, ese cambio? O sea, nosotros decimos Epstein, nosotros decimos Trump, nosotros decimos los Saiyajines de la calle del Cartucho, nosotros decimos los paramilitares o los guerrilleros, nosotros decimos los políticos corruptos. Pero ¿quién dice Dios? ¿Quién? Satanás estaba detrás del pobre Epstein. Satanás está detrás de todos los poderes de esto. No dice la Biblia eso. Él es el que gobierna este mundo, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Pero esta es la parte que nos interesa, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Pero Él, por su grande amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia es su regalo cuando estábamos muertos. Estoy leyendo Efesios, no estoy volviendo a leer Romanos, no estoy volviendo a leer Génesis, no estoy volviendo a leer la ley, no estoy volviendo a leer Daniel. Porque todo está hablando de lo mismo desde el principio. Desde el principio el pecado de Adán y Eva, ¿qué hizo? Lo cubrió. Y esta nueva ley, este nuevo pacto, esta nueva manifestación no se puede pervertir. Usted no puede pervertir el evangelio, porque usted no puede decir no, es que no es así. Lo que pasa es que no estamos entendiendo. El perdón de los pecados es perdón, pero no es tan perdón porque no es perdón, porque al final usted no ha sido perdonado. Eso es lo que predican en la ley. Pero eso no se puede pervertir. Él perdonó una vez. Viejo, que no pervierta, que no puede. Usted no le puede decir a nadie, no, usted sabe que a usted Jesús no le perdonó los pecados. Porque los perdonó una vez. Ojo, para toda la humanidad, ni siquiera para los que se acogen. El perdón fue
Él quitó el pecado, lo quitó, ya no hay pecado. Ahora el pecado es que le está ofreciendo la vida y usted no la quiere recibir. Ese es el pecado imperdonable, porque para el resto de pecados precisamente derramó la sangre, y si usted no le está creyendo, usted está tomando por inmunda la sangre del pacto. En la casa lea más, aquí póngame cuidado, tranquilo, o después ve la prédica por internet. Y entonces dice ahí, estamos en el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Se da cuenta que sobre el hombre, ¿qué es lo que hay? ¿Juicio? ¿Qué es lo que hay sobre el hombre? ¿Juicio o misericordia? ¿Qué es lo que hay sobre el hombre? ¿Condenación y muerte o vida y paz? Gracias por repetir las palabras antes que las diga, porque es que usted sabe la palabra, entonces sabe que no estamos hablando carreta. Estamos hablando del corazón del evangelio. Estamos hablando de lo que es realmente lo que no entiende la obra de Jesús. Entonces vuélvase judío. Si al menos quiere por la ley, pues lo primero que tiene que hacer es su merced, la puntica se la quita. No le digo que use gorrito, porque el gorrito se lo inventaron en la Edad Media. Entonces, pero no sirve. Créale a Jesús, no sirve. Bueno, la ley de Jesús no se puede pervertir. También no se puede transgredir. O sea, el evangelio no tiene límite. La gracia no tiene límite. El amor está, lean la casa de Efesios, el amor es tan sobreabundante que por más que nos movemos en él, ni arriba ni abajo, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios es maravilloso. No se puede transgredir, no se puede transgredir, como la ley puso fin al pecado. Y no se puede tapar. ¿Se acuerda que vino a expiar la iniquidad? No se puede, cuando digo que no se puede tapar, es que usted oculta lo que hay en su corazón. Se le nota en la mirada, se le nota en la actitud. Si usted viene aquí al culto como los adolescentes, ¿no? Como cuando el adolescente le encuentra el celular al papá y se lo revisa y se da cuenta que el papá anda enredado entonces el papá le dice, bueno, vamos. ¿Y por qué? ¿Y qué? Sépalo, el adolescente lo pilló. Si le perdió el respeto, sépalo, el adolescente lo pilló. Y entonces ahora, como ya está como machito, pues toca hablarle como un adulto. Venga para acá y te explico. Ven para acá y te reconozco. Venga para acá y te digo, porque si no sabe qué va a hacer el adolescente, ese mal suyo. Entonces dice, mi papá le robó a mi tío, entonces yo me voy a prostituir. Mi mamá se robó una plata, entonces yo me voy a volver drogadicto. Ojo, ¿es pensamiento adolescente o ese es el pensamiento suyo? ¿Es adolescente todavía? Porque no está entendiendo, mi papá y mi mamá son vasos de barro. ¿Entiende? Porque usted ya lo sabe. Antes de que ocurra, tiene que ser franco con sus hijos, tiene que ser abierto con sus hijos, tiene que ser inteligente con sus hijos y tiene que prepararlos. Porque lo que viene, oiga, si no aprendemos a amarnos entre nosotros, no vamos a sobrevivir en el tiempo final. Viene y viene a pasos, por eso nos tienen distraídos, porque la cosa viene a pasos agigantados. Venimos advirtiéndolo hace 2000 años. ¿Sí? Viene la cosa, y si usted no está con sus hijos listo, bueno, entonces no se puede tapar. ¿Por qué?
porque usted no puede. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, por ejemplo, la ley dice, matémosla y matémoslo? Pero en el evangelio, sea malo en el evangelio, o sea, ame con furia. ¡Uy, qué ira con Nubia! La voy a amar más. La voy a amar más. Es que me cae mal la nariz tan linda que no es como la mía, porque a mí me mordió un perro y me la dañó. La voy a amar más, te voy a amar. ¿Puede usted prevaricar en el evangelio? ¿Puede en el corazón decir que ahora va a usar toda? Sí, puede usar toda la ley para matarla. Eso hicieron ellos. ¿No ve que a Jesús lo juzgaron con su ley? Pero en el evangelio, te amo más, no te tengo. No como Caín. No como Caín, que era hijo del diablo, su merced. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Me toca decirle entonces, ¿de parte de quién? ¿Sí? ¿Escuchó la voz? ¿De parte de quién? ¿De parte de Dios? Voy a decir eso siempre que me molesten ahora. Buena, voy a anotar eso. De parte, oiga, de parte, ¿por qué me está hablando así? ¿De parte de Dios o de parte del diablo? Yo antes era más sutil, yo decía, bueno, cuénteme qué le he hecho mal a usted. A usted, ¿qué le he hecho mal? ¿De parte de Dios o de parte? ¿Sabe qué? El infierno es el lugar donde no va a estar Dios. ¿Quiere ese lugar? ¿Quiere conocerlo? Mire los videos de las ollas, de los lugares de drogas. Esos drogadictos deberían de matarlos. La justicia, la limpieza. Oiga, ¿para quién? La justicia, la limpieza social. Cuando vale la sangre de Jesucristo, porque es un ser humano esclavizado por Satanás como usted. Y hay que restaurarlo, hay que dignificarlo, porque esa vida es valiosa como la sangre de Jesús. Y no podemos menospreciar a ninguno, aunque sea paraco. Hay que amarlo y hay que restituirlo. Y hay que enseñarle. Mire, la mayoría de los narcotraficantes, cuando ocurrió el escándalo, lo que se supo, porque acuérdese, dejan saberlo poquito para lo grande seguir metiéndolo por debajo. ¿Para qué nos encarcelaron 8 meses en las casas con el cuento de la vacuna? ¿No ha leído esa parte? Que ya dijo la MC, sí, fue una mentira. ¿Para qué? Mientras tanto, ¿qué estaban haciendo? Pero nosotros cogemos a todo el mundo y le decimos, ¿sabe qué, hermano? Mire, peor que usted. Yo era peor que usted. Porque puede ser que no haya matado, pero en mi mente. Puede ser que no haya violado, pero en mi mente. Puede ser que no haya adulterado, pero en mi mente. Wow, ustedes no saben el ejercicio que me toca hacer a mí. Y fuera de eso viene otra persona y eso tiene la capacidad del malo, dañar la mente. ¿Sí? Porque uno le da un pan y lo muerde, entonces uno dice, no vuelvo a dar pan. Entonces, ¿quién ganó? Satanás. Porque ahora empezó a ver, ¿qué dice el Señor? Dele y dele más y déselo. Mire, para que sepa cómo soy de bueno yo. No, Señor, que no se puede prevaricar, que no se puede ser inicuo, que Él ya quitó el pecado. Tiene que amarlo, pero no obligado. Tiene que salir, si no lo ama de su corazón, más bien vaya y nazca de nuevo. O vaya y saque la raíz de amargura. O vaya y descontaminice. O vaya y pida perdón. No me va a pedir perdón a mí, por favor. Me manda por WhatsApp, yo le digo, sí, es que de antemano, mire, de antemano, lo perdono, de antemano, es que no. Y yo sé, a mí me han sembrado raíces de maldad, yo, hijo de madre, pero y me toca luchar, y yo, y Señor, ayúdame, y venga, y Señor, y no, me toca decir es, ¿qué? Ayúdame, sácalo tú porque yo no puedo.
Obra, Señor, transforma, tú lo prometiste, transforma este corazón. La mente sí tiene que renovarla, ayúdame a renovar la mente, pero ojo, por el Espíritu Santo también. Entonces sea lleno del Espíritu y entonces deje que Dios obre. La justicia de Dios es una justicia que hay dos cosas que hace la justicia de Dios. En primer lugar, transforma al hombre, lo transforma, le devuelve su dignidad, su sentido de la existencia, no importa quién sea. Y en segundo lugar, revela el corazón de Dios, que Él no vino a juzgar ni a matar, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer, no las obras de Netanyahu o de Epstein, o las suyas, para deshacer las obras del diablo en lo cual usted estaba preso, hermano, estaba ciego, hermano, estaba prisionero, estaba atormentado, tenía el corazón dañado, pero sobre todo estaba muerto. Y si estaba muerto, entonces la ley es como cuando al cadáver lo maquillan. Tan lindo que quedó. Espere que los gusanos están diciendo: oiga, estos son chefs francés, nos sirvieron bien el plato. No ve que los franceses es un poquito ahí, pero bien servido y cobran 1.000 euros. Entonces, ay, cómo nos sirvió, ay, tan buen, gracias, señor tanatólogo, gracias por dejarnos el cadáver bien lindo, nos lo vamos a comer. ¿Por dónde comenzamos? Por los labiecitos que se los pintaron. Y si estamos muertos en el espíritu, no sirve para nada. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser. Su problema no es su pecado, porque Jesús ya terminó con el pecado. Su problema es que no ha nacido de nuevo. Necesita la gracia y la verdad. Bueno, transforma la ley de Moisés que mostraba Dios castigador, Dios regulador, Dios que no y que muestra la gracia, Dios perdonador, Dios bueno, la justicia de Dios. Bien, Mateo 6:33, no lo vamos a leer. Dice, mas buscad primeramente ¿qué? Ojo, y su justicia. La justicia del reino de Dios, que es restaurar, dignificar, levantar, dar la vida y castigar al verdadero culpable. Al verdadero culpable. Todos son víctimas. Todos somos victimarios también. Mire, en la ley del hombre se debería, yo sé que no ocurre, ¿no? La mejor ley, la de los Estados Unidos. Ahí mostraron su desnudez. Pero absurda. O sea, es una desnudez absurda. Y entonces, en la ley, el malo tiene que pagar. Y la víctima, bueno, ¿qué pobrecita? Bueno, si el malo tiene algo, en alguna ley le quitan al malo y ¿con qué se paga la dignidad? ¿Cuánto vale su hija? Viejitos ricos. Estoy yendo más profundo, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de los campesinos? ¿Cuánto vale la vida de los asesinados? ¿Cuánto vale el dolor de las viudas? ¿Cuánto vale el dolor de los huérfanos? ¿Cuánto vale el dolor de las mamás que pierden a los hijos que ni siquiera tienen nombre eso? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Lo quieren tapar con dinero? Como los viejitos que compraban a las niñas en la charia, me tocó ser más específico. Entiende que la ley del hombre, pero la ley de Dios, ¿qué le dice al asesino? ¿Qué le dice al pervertido? ¿Qué le dice al rico malvado? ¿Qué le dice? Tus pecados se te son perdonados. Sígueme. ¿Quiere ver la gracia de Dios? Vamos a Mateo capítulo ¿dónde está? Mateo capítulo, ¿dónde está? Se me perdió. En las notas estará. Mateo capítulo 9, versículo 9.
quiere ver cómo es la restauración de Dios, cómo es el poder de la justicia de Dios, cómo es que lo que no puede hacer la ley, lo que no puede hacer la condenación social, lo que no puede hacer la vergüenza, lo que no puede hacer la propaganda negra, lo que no pueden hacer los esputos de los que van por la calle, ¿qué es lo que hace la justicia de Dios? Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo la ley de Dios? Se levantó y dejó todo y lo siguió. Muéstreme un poder más grande, hermano. Muéstreme una restauración más. ¿Y sabe qué dijo el otro sinvergüenza que era más ladrón todavía? ¿Qué dijo Zaqueo? De pronto, cuando Jesús lo amó, cuando Jesús lo aceptó, cuando Jesús entró a su casa donde no hubiera entrado nadie, ¿sabe qué dijo Zaqueo? Puesto de pie dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le robé le devuelvo 4 veces. Y dijo Jesús: ¡ah! La salvación llegó a esta vida, a este, ojo, la salvación llegó a este hijo de Abraham. ¿Qué hizo? Le devolvió la dignidad al victimario, pero también a la víctima. Yo me erizo. ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo mejor que la gracia? ¿Hay algo mejor que la justicia? La justicia de Dios. La justicia de Dios es más que un cumplimiento externo. Ellos, los fariseos, cumplían externamente, pero la justicia de Dios coloca un cambio interior. Es el interior, es que Él es transformado. La justicia de Dios libera al oprimido. Una persona que está durante toda la vida con el corazón arrugado porque me violaron cuando chiquito, ¿sabe qué hace Dios? Restaura y sana y dice: ¿sabe qué? Venga, vamos a hablar del evangelio. Ay, ¿usted lo violaron cuando chiquito? Sí, ya perdoné y ya me sané y ya restauré y pude rehacer mi vida. ¿Por qué? Por el poder del evangelio que levanta a los muertos y que llama las cosas que no son como lo que van a ser. La mejor traducción, no como si fueran, sino lo que van a ser. O sea que usted es santo, o sea que usted es puro, o sea que usted es digno, o sea que usted no tiene pecado, o sea que usted es hijo de Dios, o sea que usted es coheredero juntamente con Él. Bueno, bonito, ¿no? Venció la prevaricación cuando dice un camino nuevo. Venció el perdón, hizo el perdón de los pecados. Le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero lo mejor, quitó la iniquidad del corazón. Cuando le dijo al pecador Mateo: sígueme, inmediatamente su corazón fue transformado y le siguió. La justicia de Dios, terminemos, Romanos capítulo 3. Me quedé con la mitad de la hoja, pero bueno, este sirvió, este pedacito sirve. Romanos, para el que quiera recibirlo. A mí no me cambió. Ya hacemos, hombre. Yo estoy en ese proceso. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, que cierre el pico ya, hermano, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley, ¿qué? Es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si quiere más específico, lea Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Cierto que es muy bonito? Nos quedamos así, sin palabras ante Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló.
Su gracia me enseñó a vencer el miedo, la duda y el temor. Cuán grandioso fue mi ser cuando Él se manifestó. Ya le quemé hasta la letra. Sublime gracia, gracias Padre. Señor, aquí estamos. Necesitamos entender, necesitamos conocer, necesitamos aprender. Padre Celestial, solamente tú nos revelaste el corazón del Padre, que no vino a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido, que vino a deshacer las obras del diablo, que vino a traer la gracia y la verdad. Señor, ayúdanos, Jesús, para que esa palabra haya cabida en nosotros, en este corazón, en esta mente, en esta carne. Señor, tú ya hiciste la obra, tú terminaste con el pecado, tú expiaste, Señor, la iniquidad, tú terminaste la prevaricación, y tú nos has cubierto con tu justicia, el justo por los injustos, para que ninguna boca se levante en condenación con los que tú llamaste santos, con los que tú perdonaste. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre Celestial, obra con nosotros para que el amor de Cristo sobreabunde en nosotros y llegue a más, y sepan que ese es el mensaje del Evangelio, Señor. La gracia y la verdad, que tu amor sea derramado sobre nuestros corazones para que recibamos el don de la justicia y la gracia que se tiene por la fe. Padre, ayúdanos a persistir como iglesia, ayúdanos a permanecer, porque, Señor, claro que estamos viendo el cumplimiento a rajatabla de lo que tú profetizaste. Gracias porque tenemos esa palabra tan segura en la cual nosotros nos agarramos, Señor, porque en medio de esta tormenta, de este mundo tan malo, es que ni siquiera podíamos imaginar tanta maldad como ellos, Señor, están dejando ser usados por Satanás. Nunca lo habíamos imaginado, tanta depravación, tanta maldad, Señor. Pero nosotros sabemos quién está detrás, Señor. Pero Él fue vencido por ti. Señor, lo colocaste bajo los pies de la iglesia. Entonces, que la iglesia esté de pie, que la iglesia esté parada, que la iglesia esté firme, que la iglesia entienda, que la iglesia viva, que la iglesia responda, que la iglesia obre conforme a tu voluntad. Señor, los que se han ido, recuérdales quién eres tú. Los que están, Señor, a punto de perderse, Señor, obra sobre el corazón mezquino, cámbialo. Derrumba todas esas fortalezas que se levantaron en contra del conocimiento de Cristo y lleva cautivo en obediencia todo pensamiento a los pies de Cristo. Usa esta vida. Gracias por cada ministerio, gracias por cada persona que se dispone para amar a tu iglesia. Gracias. Gracias por esos detalles de amor, Señor. Gracias por esas miradas de amor, Señor. Gracias por esas palabras de amor de tu iglesia hacia ti y hacia la iglesia. Porque si usted no puede amar a su hermano que ve, no mienta. No diga que ama a Dios que no ve. No se puede, no se puede. No mienta. Se va a volver como Caín, que al ver que las obras de su hermano eran justas, lo mató. No cambió sus obras, sino que mató fue al hermano. Bien. No sea hijo del maligno. Mire los que son hijos del maligno cómo están. Mire cómo así le paga el diablo a quien bien le sirve. Todos terminan suicidados por otros. Todos terminan en prisiones de oscuridad aún más profundas, en cavernas más horribles. Jesús, Padre, hay esperanza. Queremos el milenio. Queremos este mundo sin la maldad de Satanás. Queremos este mundo bajo la justicia tuya, reinando, Señor. Queremos, Señor, que nuestra voluntad se agache ante ti, Padre, pero ayúdanos por lo poco, empezando por usted, por su pareja, por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos, por los de su trabajo, por los que les realiza alguna labor, por donde está.
por su conjunto, por su perro. Empiece por lo poco, sobre lo mucho lo va a poner. ¿Quiere más? Entonces vuélvase más humilde. Esa es la justicia de Dios. ¿Quiere ser más? Entonces sirva más. Sirva más, quite toda prepotencia, quite todo egoísmo, quite toda vanidad. No puede, usted no puede. Sino que tiene que venir a los pies de Jesús a decirle: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Limpio como el cristal, Señor, dulce como la miel. Danos ese corazón, Padre. Es tu promesa, tú lo prometiste, ese es el nuevo pacto. Coloca tu instrucción en nuestra sustancia, en nuestro corazón. Así podremos vencer, Señor, todas esas obras de la carne. Gracias, que podemos confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.